su micrófono, les voy a agradecer. Supongo que ahí ya pueden ver la pantalla principal. Y bueno, vamos a dar inicio a este cuarto encuentro del ciclo de webinars Economía Circular aplicada al sistema público de gestión de residuos. Y en este primer encuentro del año, el cuarto encuentro, vamos a ver específicamente las estrategias para disposición inicial, separación en origen y recolección diferenciada. Guarden un minutito. Ahí está. Como les decía, estamos organizando este ciclo de webinars desde siempre, que es Compromiso Empresarial para el Reciclaje Inclusivo, y con la fuerza desde la Secretaría de Ambiente de la provincia de La Rioja, con quien hemos firmado un convenio, también con la Secretaría de Ambiente de la provincia de Santa Fe, y el COINCE, que es este consorcio del Valle de Uco, y nos acompañan en este proceso La Ciudad Posible, que es una consultora especializada en economía circular, Conexión Reciclado, que es una iniciativa de conexión entre oferta y demanda de materiales para reciclar, y la Universidad de La Rioja. Y auspicia este programa particular, Natura Cosméticos, que es uno de nuestros socios. Disculpen si me demoro un segundo, porque estoy admitiendo nuevos integrantes mientras voy circulando por la presentación. Bueno, y hoy les presento a la oradora, la invitada especial, que nos va a contar sobre separación en origen y disposición inicial. Gisela Daniele es ingeniera industrial, egresada de la Universidad de la UTN de la Regional Córdoba. Aparte de eso, hizo posgrados en Ingeniería Ambiental y Auditoría Ambiental Internacional, y específicamente en los sistemas de gestión ambiental ISO 14000. Actualmente trabaja como referente en varios ejes de acción en el Instituto para Desarrollo Sustentable de la ciudad de Rafaela, que, como les habíamos comentado en encuentros anteriores, la ciudad de Rafaela es uno de los ejemplos más importantes en la Argentina de mejores prácticas en todo lo que tiene que ver con economía circular, aplicando políticas consistentemente a través de los años y obteniendo excelentes resultados. Además de eso, Gisela trabaja en la actividad privada, hace trabajos de consultoría en todo lo que tiene que ver con GIRSU y los planes municipales y las gestiones con organismos públicos. Así que bueno, voy a dar paso ahora en un instante a ella, y solamente para recordarles los 3 territorios que están participando de este ciclo de webinars, ¿sí? Y que esperamos en un futuro incluir a otros territorios. Y una breve recapitulación del camino que hemos recorrido. Empezamos el primer encuentro presentando a Industria del Reciclaje en La Rioja, porque fue la primera provincia que comenzamos a trabajar en este proceso. En el segundo encuentro dimos un pantallazo general del modelo de gestión de residuos sólidos urbanos, ¿sí? Para entender cómo era la visión global desde siempre y desde nuestra experiencia, a todo el enfoque y el abordaje a la problemática de los residuos urbanos y el reciclaje y el impacto ambiental. Y después nos fuimos metiendo en los distintos eslabones de la cadena, como hemos visto en algunos de los gráficos que voy a volver a mostrar. Empezamos con lo que es el compostaje, que es una de las estrategias principales para poder reducir más río arriba, como nosotros llamamos, el volumen de residuos que pueden ir a
a disposición final, en el mejor de los casos, o a basurales en el peor de los casos. Y hoy vamos a ver justamente estrategias, justamente en el inicio de la cadena. Gisela nos va a comentar cuáles son las experiencias y los abordajes para también asegurarnos que todo el proceso sea más productivo y haya más posibilidades de que la economía circular tenga éxito. Después vamos a seguir en nuestro cronograma con la gestión de residuos municipales, plantas de clasificación, la gestión social, cómo trabajan los recuperadores urbanos, también vamos a hablar de la comunicación, etc. Entonces, simplemente este grafiquito vamos a mostrar hoy, que vamos a hablar de el consumo y la separación en origen y la recolección diferenciada. Estos son dos aspectos muy importantes que tienen que ver con asegurarnos que después toda la cadena pueda cumplirse con más eficiencia. Así que bueno, ahora voy a dejar de hablar para darle paso a Gisela. ¿Estás por ahí, Gisela? Habilita micrófono y ya te doy para compartir pantalla. Hola, buenos días a todos. Gracias, Sergio, por la introducción. Ya les voy a compartir la pantalla. Voy a presentarles un poco algunas estrategias y algunas actividades y algunos proyectos que se llevaron a cabo en la Municipalidad de Rafaela desde hace muchísimos años. Rafaela es una localidad de la provincia de Santa Fe. Y después, bueno, después de la presentación, si les parece y si van surgiendo dudas, anótenlas y lo charlamos después de la presentación y bueno, y vamos debatiendo un poco sobre las ideas que surjan. Bien, voy a poner la presentación. ¿Ahí la ven? Todavía no, está empezando. Ah, bien. Intentá de nuevo. Ahí está, perfecto. ¿Ahí apareció? Sí, señora. Ah, bien. Un segundito. Que la quería poner en presentación. Un segundo, ¿no? Que la quiero poner, porque no me deja pasar la presentación si la tengo compartida. La pongo en presentación y ahí se las comparto. Dale. Ahí está iniciando. Ahora sí. Me parece que hoy tenemos un día lindo en todo el país, ¿no? Cielo azul, o no en todos lados. Acá perfecto. Mendoza soleado. Muy bien. ¿Ahí la ven? Perfecto, Gisela. Bien. Bueno, ahora sí arrancamos. Disculpen la demora. Bueno, estuve escuchando un poco algunas de las presentaciones y veo que hay referentes y representantes de distintos puntos del país y de distintas provincias, de distintas ubicaciones geográficas. Y bueno, entiendo que dependiendo de la ubicación geográfica y de las realidades y los recursos disponibles en cada región, serán las estrategias y las políticas de gestión ambiental que cada uno implemente o que cada uno proyecte, ¿no? Yo ahora les voy a contar un poco la experiencia de Rafaela.
Como les dije antes, Rafaela es una ciudad que está ubicada en la provincia de Santa Fe, en el centro de la provincia, en el centro oeste de la provincia, en plena llanura pampeana, Argentina. Es una ciudad que se caracteriza por tener una economía basada en la industria metalmecánica, en la industria alimenticia y por supuesto también en la actividad agropecuaria, ¿no? Para que ustedes se den una idea, arranco siempre contando un poco acerca de la ciudad para que se ubiquen geográficamente y también para que entiendan la estructura de formación de la ciudad. Es una ciudad de aproximadamente 100.000 habitantes, hoy debe estar en 110.000 habitantes, de las cuales casi el 50%, como ustedes ven ahí, el 46% son menores de 30 años, o sea que es una ciudad relativamente joven. En la ciudad existen 93 establecimientos educativos de diferentes niveles y recientemente, hace unos pocos años, dentro de esos establecimientos educativos se encuentra la Universidad Nacional de Rafaela, que ofrece una cierta cartera de profesiones y de educación pública para los estudiantes. O sea que eso, más allá de la oferta educacional que existía en la ciudad de establecimientos privados, al ingresar a esa oferta, un establecimiento público también abre un poco la estructura de la ciudad en lo que es una ciudad universitaria, digamos, porque tenemos llegada de jóvenes que vienen a estudiar a la ciudad de diferentes puntos de la provincia y de provincias vecinas. Yo soy de un pueblo cercano acá a Rafaela, pero de la provincia de Córdoba, y bueno, cuando me tocó estudiar, no lo pude hacer ni en mi pueblo ni en Rafaela, que era una ciudad vecina, sino que lo tuve que hacer en la ciudad de Córdoba, me tuve que ir, y la verdad que tener en la misma ciudad o en una ciudad cercana la posibilidad de estudiar una carrera universitaria es sumamente importante e interesante para muchos jóvenes y para que pueda ser aprovechado por cada vez más cantidad de jóvenes que necesiten hacer una formación terciaria o universitaria. Como les decía antes, Rafaela es una ciudad industrial, son 500 industrias aproximadamente que conforman la base productiva de la ciudad y que crece constantemente, bueno, en los últimos 10 años en un 30% aproximadamente. También existen dentro de esas empresas, empresas que exportan a diferentes destinos del mundo. Bueno, y es una ciudad que se caracteriza muchísimo por el emprendedurismo, por fábricas, por comercios y por ser una ciudad pujante económicamente. Para ir metiéndonos un poquitito más en tema y charlar específicamente de lo que es la política de gestión ambiental de la ciudad, les quería contar acerca de este instituto, es el Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela. Es un ente autárquico que se formó dentro de la estructura municipal con el objetivo de llevar adelante los programas, los planes, los proyectos que tienen que ver con la gestión ambiental de la ciudad. Ya más adelante les voy a contar cuáles son los ejes de acción y después nos vamos a meter específicamente en lo que es la gestión de residuos. Este instituto se crea en el año 2015 y viene conformándose como una evolución de lo que fue en su momento el programa Rafaela Más Sustentable, que lo que hace es trabajar dentro de la Municipalidad de Rafaela con otra perspectiva sobre la gestión ambiental de la ciudad. La ciudad ya venía trabajando en gestión de residuos específicamente, pero allá por el año 2010, cuando se crea el programa Rafaela Más Sustentable, se le empieza a dar otra visión y no solo hablar de gestión de residuos, sino de gestión ambiental. Y se empiezan a meter adentro de ese programa diferentes ejes de acción que no solo tienen que ver con los residuos, sino que tienen que ver con otros trabajos y líneas de la gestión ambiental de una ciudad.
Entonces, como evolución del programa Rafaela Más Sustentable, que se crea en el año 2010, aparece el Instituto para el Desarrollo Sustentable, que ya es una institución dentro de la Municipalidad de Rafaela que trabaja en la gestión ambiental de la ciudad. La verdad que esto lo contamos y nos parece sumamente interesante, porque poder tener esto dentro de la estructura municipal significa que la política ambiental de la ciudad no es una política ambiental del gobierno de turno, sino que es una política que va a quedar plasmada en la ciudad y que tiene una institución dentro del Estado local para que sea planificada, para que sea proyectada y para que sea ejecutada. Entonces, sea cual sea el color político del Estado local, esa institución va a permanecer, esa institución va a existir y va a tener sus líneas de trabajo perfectamente definidas para continuar trabajando en lo que es la gestión ambiental de la ciudad. Y me parece un tema muy importante y me parece un tema que tiene que hablarse mucho cuando una municipalidad encara este tipo de proyectos, porque justamente los proyectos ambientales, los proyectos de gestión ambiental de una ciudad se tienen que plantear a largo plazo. No podemos planificar la gestión ambiental de una ciudad que inicie y termine con un mandato. La gestión ambiental de una ciudad tiene que iniciar con un mandato y tiene que tener el poder de sostenerse en el tiempo. Es muy importante eso y es uno de los factores críticos, es una de las variables críticas de todos estos procesos, porque pasa en un montón de lugares que inician con procesos de gestión ambiental, pero que esos procesos de gestión ambiental finalizan al terminar un mandato. Y arrancan desde cero cuando aparece un nuevo mandato. Y eso la verdad que es un error, porque los cambios de hábitos, la creación de costumbres, la creación de culturas en lo que tiene que ver a la gestión de los residuos, por ejemplo, son procesos largos y que cuesta mucho lograrlos en la población y que es importante sostenerlos en el tiempo para que después no tengamos que estar arrancando siempre desde cero. Bueno, el Instituto para el Desarrollo Sustentable, como les dije, está dentro de la estructura municipal, pero tiene un consejo ambiental en donde se promueve la participación ciudadana. ¿Por qué? Porque ese consejo ambiental en donde se charlan y se proponen proyectos y programas para trabajar en la gestión ambiental de la ciudad, está conformada por diferentes bloques y diferentes instituciones de la ciudad. Por ejemplo, acá les paso un listado. Tenemos un representante en ese consejo ambiental del consejo municipal, donde incluyen concejales oficialistas y concejales opositores, un representante del centro comercial, un representante de sociedad rural, Confederación General de Trabajo, Consejo de Pastores, Obispado Rafaela, entidades vecinales, alguna organización no gubernamental de la sociedad civil, que puede ser un club, por ejemplo. En este momento tenemos representantes de uno de los clubes de la ciudad que también participan de ese consejo ambiental, que se reúne cada 2 meses y que trabaja sobre proyectos y sobre planes de gestión ambiental para la ciudad de Rafaela, que son llevados adelante por diferentes iniciativas durante el año. Después, otra de las variables importantísimas que creemos como variables de éxito o críticas de los procesos es esto, es mantener siempre vínculos institucionales. Por la misma razón de lo que les hablaba recién. Una política de gestión ambiental de una ciudad no puede ser pensada en el corto plazo o en el mediano plazo, tiene que ser pensada en el largo plazo. Entonces, vincular a diferentes instituciones externas al Estado local también permite esto, ¿no? Porque también permite que cada institución que participa de un proyecto se apodere de esos proyectos y que después traccione. Si no tracciona el Estado local, tracciona una institución que participa de ese proyecto. Entonces, los proyectos tienen la capacidad y tienen el poder de permanecer en el tiempo. Estas son algunas de las empresas e instituciones con las que se trabaja a diario en proyectos, en actividades, en planificación estratégica, en diferentes líneas de trabajo que se plantean desde el Instituto para el Desarrollo Sustentable. Les hablé antes de los ejes de acción que maneja el Instituto y estos son los ejes de trabajo que tiene el Instituto.
Uno, y muy fuerte, que trabaja con la gestión integral de los residuos de la ciudad. Uno, y muy importante, diría igual o más que la gestión de los residuos de la ciudad, que tiene que ver con educación y comunicación ambiental. Después está el trabajo en eficiencia energética, en empleo verde, en verde urbano y biodiversidad, en el cuidado del agua, en movilidad sustentable. Todos esos ejes de trabajos están dentro de la órbita del Instituto para el Desarrollo Sustentable. A su vez, el Instituto para el Desarrollo Sustentable depende de una secretaría que se llama Secretaría de Ambiente y Movilidad, que tiene a su cargo el Instituto para el Desarrollo Sustentable y diferentes acciones externas al instituto que tienen que ver con el cuidado del espacio verde, que tienen que ver con la movilidad, que tienen que ver con algunos servicios públicos que se brindan a la comunidad. Bien, ya para meternos específicamente en lo que es la gestión de los residuos, siempre me interesa mostrar un poco esto que la llamamos la línea del tiempo GIRSU de la ciudad de Rafaela, porque tiene que ver con el inicio del trabajo en lo concerniente a la gestión de los residuos en la ciudad. Muchas veces tenemos la oportunidad y la alegría de recibir solicitudes para conocer nuestro complejo ambiental, para conocer nuestro sistema de gestión de residuos, y la verdad que nos enorgullece muchísimo saber que hay profesionales, técnicos y funcionarios de diferentes localidades del país que están interesados en conocer nuestra ciudad por lo que se viene haciendo en materia ambiental. Y más allá de que siempre decimos que estamos transitando un camino que creo que nunca se termina y que la mejora, las oportunidades de mejora siempre se van presentando y siempre hay posibilidades de mejorar en el camino que uno va transcurriendo, creemos que uno de los puntos fundamentales que hoy logran posicionar a la ciudad como uno de los casos de éxito en las políticas de gestión integral de residuos tiene que ver mucho con esto, con este inicio temprano de establecimiento de preocupación por la gestión de los residuos. Ustedes imagínense que allá por el año 97, 1997, se comenzó a trabajar en reordenar el antiguo basural, se comenzó a trabajar en estudiar y seleccionar un lugar para instalar un futuro relleno sanitario. Y esto lo contamos porque nos parece sumamente importante, porque estamos hablando de más de 30 años, casi 30 años, en donde el Estado local se empezó a preocupar por la gestión de los residuos, o por lo menos puso en agenda del intendente de ese momento la gestión de los residuos de la ciudad. Cuando a lo mejor me sobraban los dedos de la mano pensar en qué municipalidades o en qué ciudades en ese momento estaban pensando en la gestión de los residuos. Hoy es muchísimo más común pensar en la gestión de los residuos. Es muchísimo más común pensar en la problemática que acarrea la gestión de los residuos, pero en ese momento quizás no era tan común, y quizás fue uno de los puntapiés que dieron origen a lo que es hoy el sistema de gestión de residuos de la ciudad, bastante bien establecido y posicionado. Bueno, después se fueron sucediendo un montón de otras actividades, acciones y proyectos que dieron continuidad a esa línea del tiempo de la gestión de los residuos de la ciudad. La compra del terreno en donde después se instaló el relleno sanitario, que es el actual complejo ambiental, que son 33 hectáreas aproximadamente. La construcción de una estación de residuos clasificados, miren que también fue en el año 98, y de ahí en adelante siempre se fueron sucediendo diferentes hitos importantes y continuados que dieron la sostenibilidad en el tiempo del proceso. Fíjense que en el año 2002 se inician las obras de relleno sanitario e instalaciones complementarias, y en el año 2003 ya se inicia con la recolección diferenciada de residuos en algunos barrios de la ciudad y se pone en funcionamiento el relleno sanitario. ¿Qué les quiero decir con esto? Se arranca con el relleno sanitario y paralelamente a eso se arranca con la separación de residuos en origen en la ciudad. Eso es muy importante, porque ya desde un inicio
vos le estás mostrando a la población que tenés un lugar para disponer residuos, pero que no todos los residuos que se generan tienen que ir a ese lugar, sino que tienen posibilidades de ser valorizados o de ser reciclados. ¿Y eso qué permitió? Que una celda de un relleno sanitario que fue pensada para que durara 5 años, en lugar de durar 5 años, duró 10 años. O sea, se duplicó la vida útil de la celda del relleno sanitario por haber sostenido en el tiempo los planes de separación diferenciada de residuos. Y es muy importante porque no es solo un impacto económico, obviamente, porque construir un módulo de celda de un relleno sanitario es costosísimo, operar una celda de un relleno sanitario es costosísimo, pero también tiene un impacto ambiental significativo, porque en un predio de 33 hectáreas, donde se fueron planificando la posibilidad de construcción de 4 celdas de disposición de residuos y de una duración de 25, 30 años, quizás la vida útil de todo ese predio vaya a ser de 40 o 50 años, manteniendo las políticas de minimización en la disposición de los residuos. Bueno, y después se fueron continuando algunas actividades. La primera clasificación fue manual, después ya por el año 2006 se inaugura la planta de recupero y se conforman las 2 cooperativas de recicladores urbanos que están trabajando hoy dentro de la planta. En esto no me voy a meter mucho porque yo sé que más adelante van a hablar con una compañera que les va a contar bien acerca de las plantas de recupero y de los recicladores urbanos y de cómo se trabaja en la recuperación de residuos. Y después otro punto fundamental es el que ocurre en el año 2008, donde se inicia con el programa Creando Conciencia. Y ustedes dirán, ¿el programa Creando Conciencia? Sí. Es un programa que se conforma por estudiantes que son pasantes de diferentes carreras. Se arrancó con el Instituto Superior del Profesorado, pero hoy en día que continúa ese programa ya hay estudiantes de diversas casas de estudio que forman o que están interesados en conformar este grupo de trabajo. Y esto es muy importante, ¿y por qué lo digo? Porque arrancó ya por el año 2008 y hoy continúa. Hace más de 10 años que ese programa continúa. ¿Y qué significa que continúa? Significa que todavía, desde el año 2008 a la actualidad, seguimos transitando las calles de la ciudad, seguimos golpeando las puertas de los vecinos, seguimos consultando si tienen algún problema en separar los residuos, seguimos llevándole información sobre cómo tienen que separar sus residuos, y ese trabajo es fundamental también y es una de las patas críticas de todos los procesos. El estar día a día, incansablemente, constantemente y continuadamente llegando a las casas. Siempre cuento lo mismo y lo voy a seguir comentando porque me parece algo súper interesante de analizar. Yo hace 11 años que vivo en Rafaela, venía de Córdoba capital, y cuando vine a vivir a Rafaela, yo, más allá de mi formación de grado, desde que me recibí, que estoy trabajando en todo lo que es gestión ambiental, cuando llegué a Rafaela y alquilamos una casa con mi familia, una persona que fue a hacer unos trabajos en casa, que era un rafaelino, un ciudadano de la ciudad, me llevó él mismo un folleto y me dijo, yo sé que ustedes no son de acá, que son recién llegados, así que quería dejarte esto para que sepas que en Rafaela separamos los residuos y acá está y te indica qué día pasa el camión y qué residuos tenés que dejar. Él no sabía a qué me dedicaba yo. Y la verdad que eso lo cuento siempre porque me parece que es una señal importantísima de este trabajo que les estoy contando, de estar siempre acompañando, informando y concientizando a los vecinos, que ya no es un trabajo que hace exclusivamente el Estado, sino que es un trabajo que hace el mismo vecino que realmente se apodera y que realmente cambia su cultura y cambia su hábito en lo que es la generación y la disposición inicial de sus residuos. Bien, en el 2010 arranca el programa Rafaela Más Sustentable y con el programa Rafaela Más Sustentable un cambio de la visión de la gestión de los residuos, ya se dejó de pensar en que un residuo se genera, se clasifica porque ya se clasificaba, llega al complejo ambiental, llega a la planta de recupero una parte, la otra parte se entierra y de la planta de recupero, ¡pum!, se va a algún lugar a ser reciclado.
¿Y por qué no pensamos en que ese residuo se pueda valorizar en la ciudad misma? Y bueno, a raíz de ese programa Rafaela Más Sustentable surgen nuevos proyectos que tienen que ver con eso. Y se crea en el 2011 el Parque Tecnológico del Reciclado, que incluye la posibilidad de erradicación dentro del mismo, industrias, empresas que tienen que ver con la valorización de los residuos. Bien. Bueno, en el 2012 la estación de residuos voluminosos, y así fueron sucediéndose cosas importantes. En el 2014 dejamos de llamar el predio del complejo del relleno sanitario y lo empezamos a llamar complejo ambiental. Justamente por eso que veníamos hablando, porque allá por el 2010, cuando arranca el programa Rafaela Más Sustentable, dijimos, bueno, vamos a trabajar en valorizar el residuo. El residuo no llega y se dispone, sino que el residuo llega y se valoriza. Entonces, ¿por qué lo vamos a llamar relleno sanitario? Si no es solo un relleno sanitario, sino que tenemos un montón de otras iniciativas dentro del mismo predio que tienen que ver con valorizar residuos. Bueno, listo, ya no es más relleno sanitario, es un complejo ambiental dentro del cual hay un relleno sanitario, dentro del cual hay una planta de recupero, hay un parque tecnológico y hay un montón de otras cosas que tienen que ver con continuar con la vida útil de ese material extraído de los residuos. Bien, después, bueno, algunas puestas en funcionamiento de algunas de las empresas, instituciones que se fueron instalando en el parque tecnológico, y en el, bueno, 2019, todavía no agregamos el 2020 acá, pero en el 2019 se comenzó con la recolección de residuos recuperables de grandes generadores o generadores especiales, que es un servicio que brindan las cooperativas de recicladores. Pero bueno, no nos vamos a detener en eso. Bueno, esto la mayoría de los que están acá conectados seguramente ya lo conocen, ya escucharon hablar, es el modelo de economía circular que nada tiene que ver con el modelo de economía lineal antiguo, en donde uno consumía, generaba y tiraba. Hoy, cuando empezamos a meternos en estos temas, tenemos que pensar en esto, tenemos que pensar en economía circular, en consumir de manera medida, o sea, consumir lo necesario para satisfacer nuestras necesidades, minimizar la generación de nuestros residuos, primero pensar en eso, y después, una vez que el residuo está generado, ver qué posibilidades tenemos de que ese residuo se transforme en un material recuperado que pueda ser reinsertado nuevamente en el proceso productivo. Y de esa manera, acrecentar cada vez más ese círculo y disminuir cada vez más aquellos residuos que son dispuestos en una celda de un relleno sanitario como mejor alternativa, ¿no? Hoy creo que me sobran los dedos de las manos para contar la cantidad de rellenos sanitarios que hay en el país, y estamos hablando de que hay muchísimos basurales a cielo abierto. Entonces, bueno, las tecnologías disponibles no son las mejores, entonces busquemos siempre, y si fueran las mejores de igual manera, siempre tenemos que ir para atrás y pensar en generar menos antes que pensar en reciclar. Primero generemos menos, después reciclamos y por último tiramos. Entonces, el modelo de gestión integral de residuos sólidos urbanos de la ciudad tiene que ver con eso, ¿no? Es un modelo que responde al modelo de la economía circular, que tiene como meta, lo que les decía antes, reducir al mínimo la generación de los residuos. Consumimos, generamos de manera clasificada, diferenciamos, tratamos, valorizamos, recuperamos materiales y los reinsertamos nuevamente a los procesos productivos para conformar nuevos productos. Esa es la idea. Y que lo que sale o el desperdicio de ese círculo sea cada vez lo menos posible. Bien, antes de meternos y de que yo les cuente bien cómo son los sistemas cómo es el sistema de diferenciación en origen y de recolección diferenciada de la ciudad, les dejo este cuadro que ustedes lo pueden encontrar ahí en la página web que les dejé al final, que es el sitio de recicladores, que tiene muchísima información súper interesante para las municipalidades que quieren armar un sistema de gestión de residuos. Bueno, acá tienen algunas. No quiere decir que esto sea lo que hay que hacer sí o sí encasilladamente. En esto no nos tenemos que encasillar. Por eso inicié la charla diciendo, bueno,
somos de diferentes puntos del país, tenemos posibilidades diferentes, tenemos recursos diferentes, entonces tenemos que adaptar nuestras políticas a lo que tenemos. Esto les da un pantallazo y les tira ideas o les tira iniciativas para empezar a trabajar, y está bueno que lo tengan en cuenta. Dependiendo de la densidad poblacional de cada ciudad, se pueden elegir diferentes sistemas de recolección diferenciada. Por ejemplo, lo que tenemos en Rafaela es lo del medio, que es la diferenciación por día. Significa que el vecino saca sus residuos en un cesto que se encuentra en la vía pública, y un camión recolector pasa y recolecta puerta a puerta los residuos que el vecino genera. Después, si la población es mucho más grande, si es una ciudad muchísimo más grande, entonces por ahí lo aconsejable es usar la contenerización, más allá de que no sea un sistema que personalmente me guste, pero está estudiado que para grandes ciudades es importante manejarlo de esta manera, porque el servicio puerta a puerta diferenciado quizás en muchos casos pueda llegar a ser más costoso, ¿no? Lo que ocurre con estos sistemas de contenerización y por qué por ahí no son de mi agrado es porque a veces los vecinos que no clasifican bien los residuos, no tenés manera de identificarlos ahí porque uno va y tira la basura en algún lugar, y si hay un problema en la recolección, ese lugar se transforma en un microbasural porque la gente llega, ve el contenedor lleno y en lugar de ver dónde acomodar el residuo o llevarlo de nuevo a casa hasta que vacíen los contenedores, lo tiran en algún lugar que le quede cómodo y ahí se transforman los microbasurales, ¿no? Y después, bueno, los contenedores o los puntos limpios, que son puntos limpios que se colocan en puntos estratégicos de la ciudad, dependiendo del tamaño, para que la gente lleve ahí sus residuos, y son menos, digamos, se colocan menos puntos limpios en la ciudad, cantidad de contenedores, ¿cierto? Eso para separar los residuos recuperables y no recuperables, o las corrientes que ustedes quieran agregar. Y después tenés la posibilidad de separar residuos especiales, que eso ya se puede plantear como en una segunda etapa. Y que ¿cuáles son los residuos especiales? Bueno, estamos hablando de residuos, no sé, aceites minerales usados, aceites vegetales usados, residuos de aparatos informáticos, tubos fluorescentes, cartuchos de impresoras, etcétera, etcétera. Bueno, ese tipo de residuos, que son residuos especiales y que requerirían un tratamiento específico, cuando se planteen de trabajar con ese tipo de residuos, pueden tener estas alternativas. También pueden ver esta información en la misma página que les conté recién. Bien. Rafaela tiene un marco normativo interesante que también lo pueden consultar después en la página del instituto, que es la que figura ahí abajo. Hay varias ordenanzas, hay varios decretos, hay varios convenios hechos con muchas de esas instituciones que les mostré al comienzo, que conforman una estructura normativa, una estructura legal y formal de todo el sistema de gestión. Es muy importante esto, y justamente por lo mismo que les venía diciendo anteriormente. Contar con ordenanzas, contar con leyes locales de cumplimiento que tengan que ver con la gestión de los residuos, lo que ayuda es a poder mantener una estructura de política de gestión ambiental que permanezca en el tiempo y que no sea una decisión del Estado, del gobierno de turno. Entonces, contar con ordenanzas, contar con normativa, contar con este tipo de formalidades, te permite que estos procesos queden formalizados y puedan sostenerse en el tiempo, que puedan mejorarse con el tiempo, obviamente. Bueno, entonces la ciudad cuenta con una ordenanza de generadores especiales. Los generadores especiales son los grandes generadores de residuos. Después pueden consultar esas ordenanzas para ver bien de qué se tratan. Están publicadas y son de público conocimiento. La ordenanza de generadores especiales lo que establece es un punto de corte en donde la municipalidad considera a una institución o a una empresa como gran generador, y de ahí para abajo es un generador domiciliario. Entonces, si vos generás más de 0,75 metros cúbicos por día de residuos, sos un gran generador. ¿Qué tenés que hacer en ese caso? Gestionar adecuadamente tus residuos de manera privada, o sea, contratar un contenedor
cargar tus residuos y llevarlos al sitio de recepción habilitada, que es el complejo ambiental. Si quedás fuera de la normativa de generadores especiales, sos un generador individual y podés adaptarte al sistema de recolección de residuos diferenciado público que tiene la ciudad. Después tenemos una ordenanza madre, que es la ordenanza GIRSU. Después tenemos ordenanza para recolección de aceites vegetales usados, ordenanza que tienen que cumplir las empresas que ingresan al predio del complejo ambiental con sus residuos, la ordenanza de creación del parque tecnológico, la creación del Instituto para el Desarrollo Sustentable, la ordenanza solar que tiene que ver con incentivos para los vecinos que quieren instalar tecnologías de energía solar en sus viviendas. Y constantemente, día a día, se trabaja en borradores de ordenanzas para formalizar los procesos y para poder establecerlo y que sean perdurables en el tiempo. Entonces acá ya nos metemos en los sistemas de recolección domiciliarios que tiene la ciudad. La ciudad cuenta con esos sistemas generales de recolección. Tiene un servicio público de recolección, esto orientado a los generadores individuales, ¿no? Son los domiciliarios. Un servicio público puerta a puerta que recorre toda la ciudad, que cubre el 100% de la ciudad y que pasa los días lunes y jueves a recolectar residuos recuperables. Residuos recuperables, residuos secos, como los llaman en algunas ciudades, son los plásticos, vidrios, cartones, papeles, metales, todos los residuos que tienen potencialidad de ser valorizados, de ser reinsertados nuevamente a los procesos productivos. Entonces, esos días, yo como vecino de Rafaela tengo que sacar a la vereda, a mi canasto, ese tipo de residuos recuperables. El resto de los días, excepto los días sábados, o sea, martes, miércoles, viernes y domingos, el camión recolecta residuos no recuperables y biodegradables. O sea, los residuos no recuperables, que son los residuos que suben al camión, ingresan al complejo ambiental y van derecho al relleno sanitario. No hay posibilidades de que sean recuperados porque son residuos que no tienen potencialidad, no tienen posibilidad de valorización. ¿Qué pasa con estas corrientes? Si yo saco un día que no corresponde a la corriente, por ejemplo, el día lunes saco residuos no recuperables, el camión, los recolectores están entrenados para saber cuándo una bolsa es de residuo recuperable y cuándo una bolsa es de residuo no recuperable. No hace falta tampoco tanto entrenamiento para darse cuenta de eso. Entonces, cuando hacen la recolección y la bolsa está sacada el día que no corresponda, te queda en el canasto. Y al día siguiente va a haber un grupo de jóvenes que están recorriendo los barrios y quedaron bolsas. Y a esas casas vamos a ir a charlar con los vecinos para informarles sobre la clasificación en origen, para informarles sobre cómo se diferencian los residuos, los días, horarios y demás. De esa manera se está trabajando. Obviamente que hay barrios que no hace falta visitarlos porque son barrios que ya están totalmente estabilizados, que ya cambiaron su hábito y que ya cumplen en un 90 y pico % su separación en origen. Pero hay otros barrios más críticos que ya están identificados y que tenemos que trabajar constantemente para que esa clasificación se cumpla. Entonces, en promedio, entre los mejores y los no tanto, un 80% de la recolección diferenciada en la ciudad se cumple. Y después tenemos otros tipos de recolecciones, que es la recolección de patio, que pasa una vez al mes por cada casa, en el puerta a puerta, que nos permite sacar a la vía pública residuos de patios, que le llamamos nosotros, o de limpieza de predios, que pueden ser ramas, podas, pueden ser hojas, pueden ser pasto, puede ser, no sé, alguna cocina vieja que ya no funcione. Bueno, ese tipo de residuo voluminoso se saca una vez al mes y pasa el servicio de recolección a llevárselo. Si no tenemos posibilidad de guardarlo en casa durante un mes hasta que pase el servicio de recolección, tenemos posibilidad de llevarlos a una estación de residuos clasificados y desde ahí después la municipalidad lo lleva. Esa estación de residuos clasificados está siempre abierta, de lunes a lunes, y recibe residuos voluminosos de cualquier parte de la ciudad y siempre y cuando sean generadores domiciliarios.
Y después tenemos un servicio público de recolección de residuos especiales, que está también dentro de la estación de residuos clasificados, y el punto verde móvil que recorre los barrios de la ciudad, que queda estacionado durante una semana en un barrio para que la gente lleve sus residuos especiales a ese punto. Y estas son algunas imágenes de los servicios de recolección diferenciada. Esta es la recolección domiciliaria puerta a puerta, que se hace en los días que les comenté para los no recuperables y biodegradables, y para los recuperables, bueno, esas son algunas de las cantidades mensuales que se recolectan de estos materiales. No sé por qué no se ve la foto, ahí está. La recolección de papel de oficina es una recolección especial que tenemos. Entregamos a los generadores de papel esas urnas y después pasamos a recolectar estableciendo una frecuencia previamente. Hacemos las recolecciones esos días, martes y miércoles, y el servicio, bueno, es una recolección gratuita. Todo este material recolectado ingresa a la planta de recupero para que sea aprovechado por las cooperativas de recicladores. Después tenemos una recolección especial de aceites vegetales usados. Esta recolección especial consiste en extraer, recolectar de generadores especiales de aceites vegetales diferentes cantidades. Nosotros le entregamos un recipiente vacío, el generador lo llena y después pasa un recolector, que es un recolector privado, que recolecta esos materiales, ese aceite, y lo lleva a una planta en Rosario que lo transforma en biodiesel. Y además, para los vecinos, colocamos estas campanas en los supermercados, en las playas de estacionamiento de los supermercados, que yo, vecino, genero aceite. Lo voy colocando en una botellita plástica, y cuando está llena la botella y paso un día por el súper, la deposito en esas campanas. El recolector de aceite pasa por la campana, junta mis botellas y se las lleva a procesamiento. Dentro de la estación de residuos clasificados tenemos el punto verde fijo, que es para llevar los residuos especiales. Bueno, y es ese que se ve en la imagen. Y después, aparte de este punto verde fijo, en la misma estación de residuos, o ecopunto como le llamamos ahora, se pueden llevar residuos de construcción, verde, plásticos, metales, cables, equipamientos, bueno, todo lo que tenga que ver con residuos recuperables o residuos de patio. No recibe residuos biodegradables. Este es el punto verde móvil que les conté antes, que recorre la ciudad para que los vecinos lleven sus residuos especiales. Y después, para los grandes generadores o generadores especiales que les conté antes, que tenemos una ordenanza que los divide, más allá de que estén obligados por ley a llevar sus residuos al complejo ambiental, también tenemos y les ofrecemos este programa que se llama Programa Instituciones Sustentables, que permite que esos grandes generadores o instituciones, empresas, se adhieran a ese programa, y con un equipo técnico del Instituto para el Desarrollo Sustentable los auditamos y los acompañamos en el proceso de gestión de sus residuos. Desde lo interno, digamos, desde la visita a la planta, darles técnicamente sugerencias técnicas para mejorar, hasta sugerencias técnicas para el transporte y la recepción de sus residuos en el complejo ambiental. La idea es justamente promover las buenas prácticas en el manejo de los residuos sólidos urbanos que generan estos grandes generadores. Entonces, cuando las empresas están interesadas en participar de este programa, nos llaman, nos envían una carta de intención de participar, nosotros vamos con nuestro equipo técnico, los visitamos, recorremos las plantas, les enviamos un informe de mejora o con oportunidades de mejora, y las empresas que van cumplimentando a lo largo del año con esas sugerencias o esas oportunidades de mejora que nosotros le entregamos, reciben un certificado, que este es uno de los ejemplos de los certificados que les entregamos, que es reconociendo las buenas prácticas de gestión de los residuos de esa institución. Sí, bueno, obviamente el año pasado no lo pudimos hacer, pero siempre hacemos un evento, le entregamos el certificado, le entregamos un sello verde, reconociendo la labor que ejecuta la empresa o la institución a lo largo del año en la gestión de los residuos. Ahí en las imágenes
está, bueno, María Paz Caruso, que es la secretaria de Ambiente y Movilidad, y las chicas de las cooperativas de recicladores, que son justamente los que trabajan con los residuos que ingresan al complejo ambiental. Después tenemos otra recolección especial, que la llamamos recolección de microcentro, que se hace recorriendo todo el microcentro, que son, bueno, ahí dice 80 comercios y empresas, creo que hay algunas más ya, estamos alrededor de las 100 comercios y empresas adheridas al servicio, que entregan a las cooperativas que pasan a recolectar sus residuos por los locales, cartón, papel y stretch. Y bueno, algunos plásticos. Las chicas o los chicos de las cooperativas se movilizan con 2 vehículos, esas bicicletas eléctricas o la camioneta que ven abajo, recorren el microcentro, recolectan los residuos y llevan todo a la planta de recupero. Todo el material recuperable que se recolecta en la ciudad o que ingresa al complejo ambiental de manera diferenciada, se procesa en la planta de recupero, absolutamente todo. Después ahí las chicas diferencian por tipo de material, por calidad del material, lo acondicionan y después de ahí sube a un camión o va a una industria del reciclaje. Después tenemos, bueno, una recolección especial de cartón para grandes generadores de cartón. Bueno, ahí tenemos los supermercados de la ciudad, tenemos algunas grandes empresas como Ilolais, Odecar, Lario, que generan cantidades impresionantes de cartón y en lugar de entregárselo a un informal, lo entregan a las cooperativas de recicladores, reciben su correspondiente certificado de recepción y de valorización de ese material y las cooperativas se benefician recibiendo este material reciclable para reinsertar nuevamente al proceso productivo. Este servicio lo hacen, asumen el costo de las cooperativas, recolectan por todos los generadores y llevan también el material a la planta de recupero. Bueno, no me quiero extender demasiado para no pasarme tanto de tiempo, esto ya lo hablamos, la idea que tiene la ciudad con todas estas políticas que viene implementando y todo este proceso participativo es eliminar esto, el basural a cielo abierto, que Rafaela lo tenía como todas las localidades del país, y empezar a trabajar en un relleno sanitario correctamente operado y empezar a trabajar, por supuesto, en disminuir la generación de residuos, en minimizar la generación de residuos y en maximizar el aprovechamiento de los materiales que provienen de esos residuos. Esta es una imagen aérea del ingreso al complejo ambiental, lo que ven ahí en esos 2 galpones, el galpón grande es la planta de recupero, pero esto después cuando mis compañeras más adelante tengan su oportunidad les van a contar mejor cómo es el trabajo ahí y les van a mostrar mejor las instalaciones, pero bueno, les dejo una imagen para que los vean. El complejo ambiental está aproximadamente a 10 kilómetros del centro de la ciudad, y bueno, dentro del complejo ambiental está lo que les conté recién. El relleno sanitario, que bueno, hay algunas imágenes. Hoy estamos trabajando en la celda número 2. Cada celda de relleno sanitario tiene aproximadamente una vida útil de 10 años y tiene una medida aproximada de 100 metros de ancho por 500 de largo, con una altura límite de diseño de ingeniería de unos 15 metros. Hoy estamos trabajando en la etapa, en el módulo 3 de la celda 2, y ya tenemos armado el pliego de licitación para construcción del último módulo y para terminar de cerrar esa celda. A medida que las celdas se van cerrando, se van parquizando y se abre una celda nueva y se comienza a trabajar. Pero después van quedando todas pegaditas y las celdas de disposición de residuos terminan siendo una gran montaña, un gran budín, digo yo, porque parece un budín, de residuos. La idea obviamente siempre es maximizar la vida útil de esas celdas de disposición de residuos. Bueno, la planta de recupero, donde hay recicladores urbanos, contenedores, a donde se recupera todo el material que ingresa de la ciudad, las cooperativas de trabajo que están ahí, todos los trabajadores están formalizados bajo la figura de cooperativas. Y todo el material que ellos recuperan lo comercializan y de la comercialización de esos materiales generan sus propios ingresos. Son cooperativas constituidas legalmente, que tienen su directorio, que tienen su asamblea de socios, lo que sí la municipalidad lo que hace es acompañar en todos los procesos administrativos y organizacionales de las personas en planta.
El Parque Tecnológico del Reciclado, que es la partecita verde que ustedes ven allá atrás, es 1,5 hectáreas aproximadamente, que se conformaron unas 7 parcelas destinadas a la instalación de proyectos o de empresas que valoricen residuos. En la primera parcela que ustedes ven ahí hay un salón de usos múltiples, que es un salón construido con materiales reciclables para que todas las personas que trabajan dentro del complejo lo puedan usar como lugar de reunión y demás. Y lo que sigue es todo el parque tecnológico. Ahí tenemos una planta instalada, una planta de procesamiento de aceites vegetales usados que los transforma en biodiesel. Después hay una planta que ahí no se ve en la imagen porque es una imagen vieja, pero que ya está empezando a construir, una planta de procesamiento de chatarra metálica. Después hay un biodigestor. Después el galpón grande que se ve allá es una empresa que procesa plásticos, que peletiza. Y la última instalación es una empresa que procesa aceites minerales usados. La idea ahora es ampliar el parque tecnológico al frente. Ven que hay una parcela de terreno. Bueno, la idea es lotear todo ese predio y ampliar el parque tecnológico, porque tenemos pedidos de empresas que se quieren instalar en el lugar, obviamente con procesos de reciclaje, ¿no? Este es el Salón de Usos Múltiples o Museo del Reciclado que les conté recién, donde se usa como sala de reuniones o se exponen algunas obras que hacen los chicos con materiales reciclados. Es mucho el trabajo recalco esto ya para terminar, es mucho el trabajo que se hace y valoriza mucho la gestión, la concientización, la información, el caminar, el llevar la información al vecino, en estar con el vecino, y que no lo nombré, pero lo voy a nombrar después cuando les toque el turno a mis compañeras en otras jornadas, les van a contar bien todo el trabajo que se hace de comunicación ambiental en las escuelas. Se trabaja muchísimo. Se empezó, cuando arrancó el programa Creando Conciencia, ya por el 2008, teníamos que ir nosotros a golpear las puertas de las escuelas y decirle, che, a los docentes, ¿quieren empezar a trabajar con esto? ¿Les interesa empezar a llevar a los chicos, a contarles a los chicos cómo se trabaja con los residuos, a que visiten el complejo ambiental? Y hoy tenemos al revés, vienen las escuelas a golpearnos la puerta, pedirnos que vayamos a hacer trabajos de creando conciencia con los chicos, que hagamos visitas al complejo ambiental. La verdad que es muy gratificante sentir que desde la comunidad educativa están muy interesados en llevar este mensaje y en replicarlo a través de los alumnos. La verdad que es súper interesante. Bueno, en el canal de YouTube del instituto hay algunos videos que pueden consultar de todo lo que se viene haciendo, y estos son algunos que tienen que ver con separación de residuos, que los dejé ahí, pero después si quieren los vemos o los ven ustedes directamente. Y bueno, lo que les decía recién, algunos números que tienen que ver con la educación y comunicación ambiental. Hoy son 12 los promotores ambientales. Imagínense que se visitan 25.000 viviendas por año. El año pasado fue la excepción, que no se pudo salir, pero normalmente esos son los valores y los números que se están manejando. Bueno, estas son algunas imágenes y acá les dejo algunos datos de contacto del Instituto para el Desarrollo Sustentable. Nosotros estamos conformados por profesionales técnicos, especialistas en gestión de residuos, y cada eje de trabajo tiene un especialista que lleva adelante las distintas acciones dentro de su órbita de trabajo. Bueno, hasta acá llegó mi parte. No sé si están todos dormidos porque no encuentro, no tengo a nadie que esté hablando. No. Para nada, Daniela. Quería sumarme a las felicitaciones, que ya en el chat aparecen muchas, no solo por tu experiencia profesional y la de tu equipo, sino lo que se nota mucho es la pasión que tenés por tu comunidad, donde vos has crecido o has adoptado, Rafaela, y eso es fundamental, el amar el lugar donde uno vive para poder realizar el cambio. Y después la continuidad, digamos, la visión que han tenido y cómo a través del tiempo han llegado a esta madurez en los sistemas de gestión integral de residuos y economía circular, siempre buscando nuevas oportunidades con materiales. Y acá pongo énfasis en el ejemplo de Rafaela, de que no se trata de equipamiento, infraestructura, sí
el plan no es integral y se ven todos los aspectos de la prevención de la generación de residuos, porque como bien vos decías, Gisela, esas celdas, y sabemos ejemplos en el resto del país, que rellenos sanitarios de ese tamaño ya han sido sobrepasados. Entonces, por más que los municipios consigan créditos y tengan maquinarias nuevas, flamantes, o espacio, terrenos para hacer rellenos sanitarios, si no se hace todo el resto y el énfasis en la educación, como bien vos decís, Gisela, que lo vamos a ver también más en profundidad adelante con tus colegas, comunicación y educación son fundamentales. Sí te voy a pedir, Gisela, si podés mostrar uno de los videitos. Me parece que si podés compartir, y después Dale. hacemos un ida y vuelta de debate con los participantes, porque me parece muy rico todo lo que mostraste. Espera que ahí lo abro y ya les comparto. Dale. Les aclaro que obviamente vamos a subir esto está siendo grabado y lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Y aparte algo que mencionó Gisela, que es que hay un sitio que está sponsoreado por SEMPRE, que es recicladores.com.ar, donde ahí tienen una cantidad enorme de recursos, desde normativas, desde procesos, y lo estamos renovando ahora, no está perfecto, pero hay muchísima información ahí que les puede ser muy útil. Ahí les voy a compartir. Dale. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? Sí. ¿Escuchan el audio o no? Sí. Ah, bien. El primer eslabón de la cadena sos vos, que tenés que separarlos y sacarlos los lunes y también los jueves. Los recolectores los llevan al complejo ambiental. En la planta de Barrucero, legisladores urbanos los separan por tipo de material. Arman fardos que venden a las industrias de reciclado, donde se convierten en nuevos productos. ¿Sabés cómo participan las instituciones de Rafaela? Entregamos urnas a empresas e instituciones para que depositen solo papel blanco. Instalamos tachos diferenciados en escuelas primarias, para que los chicos también aprendan a separar y transmitan el mensaje a sus hogares. Tu parte es fácil, separar tus residuos, estés donde estés. Excelente. Estos videos se hicieron para, bueno, videos de concientización, ¿no? Que estuvieron muy buenos y la verdad que todo esto acompaña todo el trabajo que se viene haciendo de la visita al vecino. O sea, creemos que más allá de que a veces uno dice, che, y nunca una sanción al vecino que no separe y demás, creo que es lo último que tenemos que pensar en esto, porque hablar de separación de residuos no es, bueno, sí, tenés que cumplirlo sí o sí, si no te sanciono. Es lograr crear el cambio de hábito, eso es lo fundamental. Y lo que les conté los otros días, al principio, sobre esa persona que vino y me trajo el folleto, tiene que ver con eso, o sea, crear en la gente, crear en el vecino el cambio de hábito y la conciencia por lo que hace, digamos. Entonces, o por lo que tiene que hacer dentro de la comunidad. Eso es fundamental. La sanción, no sé, la verdad que va, pero no va cuando tiene que ir. Me parece que al principio de los procesos siempre hay que acompañar y hay que llegar a la gente de otro lugar, ¿no? Excelente. Buenas tardes. Continuamos las quintas jornadas de científicos y tecnólogos canarios, este año dedicadas a Sabino Bertelot. Ahí se prendió algo, Gisela, no sé si es un video. Pensé que estaba hablando alguien. Perdón.
Ahí está, ahí está. Bueno, no sé si alguien quiere abrir micrófono y aprovechar a Gisela y hacer alguna pregunta. Estamos abiertos a esta parte rica de debate. Nadie se anima, o se durmieron todos, los aburrí mucho. Bueno, yo te hago una pregunta, Gisela. Vos mencionaste antes en las distintas estrategias de separación en origen, lo que eran los cestos de recolección de los lunes y jueves versus los puntos verdes o la contenerización, creo que dijiste. ¿Por qué preferís más una que otra? ¿Cuál es la experiencia en Rafaela respecto a eso? No, Rafaela, la experiencia que tiene es el servicio puerta a puerta y me parece que es una vez que lograste, lo que les decía recién, cambiar el hábito en la gente, me parece que es el servicio ideal. Más allá de que es diferente pensar en un servicio puerta a puerta, cuando se tienen todos los recursos para hacerlo, a que cuando uno arranca estos procesos sin nada, ¿no? Porque hay que entender también, por eso siempre hago hincapié en ver y analizar los recursos que tenemos disponibles para establecer estos sistemas. Porque más allá del tamaño de la población y de la distribución o de la densidad poblacional, hay que analizar también los recursos disponibles. Si yo ya tengo un servicio de recolección puerta a puerta, que va todos los días y que recorre toda la ciudad, es muy fácil hacer el cambio y hacer una recolección diferenciada puerta a puerta. Ahora, si yo no tengo ese servicio, no presto ese servicio, tengo que arrancarlo desde cero, incluye un costo altísimo para la municipalidad o para el Estado local. Entonces, en ese punto crítico hay que establecer cuál es la mejor estrategia. Y establecer la mejor estrategia tiene que ver con eso, con los recursos, y con el tipo de población que tenemos. Yo defiendo la recolección puerta a puerta siempre, porque es la que te permite identificar a las personas, te permite trabajar individualmente con las personas, te permite que las personas, que el vecino se sienta parte del sistema responsablemente, pero no siempre es posible. Entonces, no descartemos los otros sistemas porque son válidos y si se trabajan a conciencia y si se establecen cuidadosamente y con un plan que los pueda sostener en el tiempo, también son válidos. La contenerización, la creación de puntos fijos. En algunas ciudades, por ejemplo, Firmat, en provincia de Santa Fe, conviven varios de estos sistemas. Ellos tienen puntos fijos por la ciudad, puntos verdes de recolección en la ciudad, y ahora lanzaron un sistema de recolección puerta a puerta. Entonces, también se puede iniciar con un sistema y después incorporar otro, es indistinto, siempre que sea aprovechando una oportunidad de mejora o evolucionando en el sistema y mejorando el sistema, esto no es un 2 más 2, 4. Hay muchísimas variables a analizar y que se pueden implementar. Excelente. Ahí Sofía dice que cree que hay que remarcar la importancia de que la comunidad también se interese cada vez más en los procesos que beneficien a la disminución de residuos y crear conciencia. Sí, y es fundamental eso. Y el trabajo con las escuelas es importantísimo porque los chicos tienen otra cabeza ya, nacen diferentes. A nosotros como adultos nos cuesta muchísimo más entender y hacernos parte y cambiar nuestros hábitos, pero los chicos, los niños, así como ya te manejan un celular mejor que nosotros, ellos ya desde chiquitos vienen mamando esto de la conciencia ambiental, de la correcta generación de disposición de residuos, del reciclaje. Entonces es mucho más fácil llegar a ellos y que después ellos transmitan el mensaje a sus padres. Otra cosa, que ahora me estoy acordando, mostrar lo que haces, que la gente vea lo que haces con sus residuos. Es muy distinto llegar a la gente y decir, che, tenés que separar tus residuos porque los lunes y los jueves pasamos a retirarte esto el resto de los días. Pero vos tenés que mostrar después qué haces con ese residuo los lunes y los jueves. Porque en un montón de casos te dicen, pero yo separo el residuo el lunes y el jueves y después vos llevas todo al mismo lugar.
y claro, el que no sabe puede llegar, da para que piense eso. Entonces es importante mostrar. Nosotros el año pasado no, pero el anterior hicimos visitas de vecinos que querían ir al complejo ambiental y le mostrábamos todo lo que se hace ahí, dónde está la planta de recupero, dónde van sus residuos recuperables, y la verdad que se quedaban con la boca abierta y decían, uy, pero yo no sabía que ustedes hacían todo esto acá, yo pensé que iba todo al mismo lugar. O los mismos remises que nos llevan al complejo ambiental van y se quedan mirando y a algunos le tenés que hacer una visita guiada explicándole qué se hace en cada lugar porque se reinteresan y les encanta ver que la ciudad trabaja verdaderamente con su residuo y lo pueden ver y es tangible, digamos. Eso también es importantísimo para lograr la credibilidad de la gente. Tenemos a Natalia Cabrera que levantó su mano. No sé si Natalia querés presentarte. Okay. Sí, bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Natalia Cabrera, soy ingeniera agroindustrial, directora de clasificación de residuos de la Municipalidad de la capital del Rioja. Me parece, bueno, de paso quiero felicitar a Gisela y a todo el equipo que conforma estos cursos. Para mí son muy importantes y bueno, a mí me gusta siempre estar actualizada, siempre saber cómo convivir con ciertas situaciones, ¿no? Como todo esto es un comportamiento también humano, tiene que ver mucho con el comportamiento humano, las costumbres de cada región, de provincia y demás. Yo quiero consultarle y quiero que, una pregunta para mí que me parece importante dentro de lo que es la gestión ambiental, el camino cursado de la gestión ambiental de Rafaela, preguntarle a Gisela para ella cuáles fueron los mayores desafíos, más allá de los recursos, porque sabemos que los recursos son escasos. Nosotros si tuviéramos una cantidad de recursos fijos y crecieran en el tiempo haríamos muchas cosas, pero con respecto a los desafíos que ella cree que son más grandes en lo que es el manejo de la gente, digamos, la motivación de las personas para guiarlos hacia los objetivos medioambientales. Uh-huh. Sí, el análisis por ahí es bastante amplio. Yo creo que el desafío se centra primero en que exista una real decisión política. Yo creo que la decisión política del Estado local es sumamente importante, pero que sea una decisión política sostenida, que sea una decisión política real y que no sea una decisión política para sacarme la foto y después me olvido. ¿Por qué? Porque una decisión política sostenida te permite mantener en el tiempo los procesos, sostenerlos en el tiempo. Ahí alguien hablaba de que si se logró un servicio sostenible. Es difícil, es muy difícil. Primero la decisión política y después la posibilidad de sostenerlo en el tiempo. Esos son los grandes desafíos. Por eso insisto mucho en conformar estructuras, en conformar vínculos con instituciones ajenas al Estado local, porque nada te garantiza que el gobierno de turno permanezca durante 20 años en el poder y que siempre las políticas ambientales de la ciudad sean las mismas. Eso ocurre pocas veces, entonces vos tenés que planificar una gestión ambiental para una ciudad que tenga posibilidad de que sea sostenida en el tiempo y que no dure 3, 4 años. Que cuando se va el intendente viene un intendente nuevo y arranca todo de nuevo, no, porque no sirve porque no llegás nunca al éxito del sistema y no llegás nunca a evolucionar y a establecer oportunidades de mejoras reales. Entonces, el desafío se centra en eso, se centra en una decisión política real y concreta, primero, en la conformación de un equipo de trabajo, obviamente, en que existan los recursos y demás, que todo eso tiene que ver con la decisión política, y después en la posibilidad de vincular tanto dentro de la misma municipalidad diferentes áreas o diferentes secretarías, como fuera del Estado local, fuera de la municipalidad, diferentes instituciones, que pueden ser instituciones educativas, que pueden ser instituciones que representen a espacios privados, que pueden ser clubes, que pueden, bueno, diferentes instituciones de una ciudad que participen de los proyectos, que pongan un referente de cada institución en los proyectos y que también los traccionen desde su lugar. Me parece que son las claves
los puntos fundamentales donde hay que enfocarse cuando empezamos a pensar en estos sistemas. Bien, hay dos personas con inquietudes. Primero Raúl Sánchez, que pregunta, ¿con el camino recorrido en Rafaela lograron que sea un servicio sostenible? Sí, eso es lo que estaba leyendo. No sé, Raúl, a qué te referís bien con sostenible, digamos. Lo que se logró en Rafaela, y por eso lo contamos no desde el lugar, nosotros nos la sabemos todas, no, porque tenemos 1000 cosas por mejorar todavía. Sí lo contamos desde el lugar, bueno, a ver, este es nuestro camino recorrido, y te puedo decir, le erramos en varias cosas, y una de las cosas, por ejemplo, que quizás lo hubiéramos tenido que pensar diferente fue cuando se empieza con la recolección diferenciada en origen, en lugar de pensarlo primero en los domicilios, hay que pensarlo primero en los grandes generadores. Porque cuando vos ves en el complejo ambiental, en el relleno sanitario o en el basural, lo que tengas, los residuos que te ingresan, si haces una caracterización de esos residuos, yo te puedo asegurar que el mayor porcentaje de esos residuos que ingresan provienen de grandes generadores. Entonces, vos tenés que empezar a trabajar con los grandes generadores de residuos para después ir a la familia, para después ir al vecino. No digo que haya sido un error de Rafael, al contrario, se pudo sostener en el tiempo y fue al revés, arrancamos con el vecino y después fuimos a los grandes generadores. Pero creo que es más fácil arrancar primero por los grandes generadores y después ir a los domicilios. Y bueno, y creo que se pudo sostener en el tiempo por lo que vengo diciendo, por haber involucrado a instituciones externas, por haber involucrado a diferentes áreas dentro de la municipalidad y por lograr una decisión política firme y que acompañó siempre todo el proceso. Gracias, Gisela. Dos preguntitas más. Esteban Zárate quería darnos su opinión. Adelante, Esteban. Esteban Zárate de Ulapes, provincia de La Rioja, ¿no? No, hacer una acotación, es cierto, y coincido con lo que dice Gisela. Yo en esto vengo trabajando desde el año 99 con una gestión integral de residuos, y recién hace unos 4 años que el proyecto ya ha sido aprobado a nivel nación y hemos conseguido un fondo, pero que nos ha permitido comprar un nuevo predio para poder instalar y llevar a cabo nuestro proyecto. Yo lo que hacía mención es cierto, ¿no? Durante todos estos años, desde el año 99 hasta hace 4 años, si no hay una decisión política firme para poder, ¿no es cierto?, cambiar, ¿no es cierto?, esta realidad, no vamos a poder hacer nada, en primer lugar. Y en segundo lugar, es insistir, ¿no es cierto?, por experiencia propia, de trabajar, ¿no es cierto?, con las instituciones educativas, como decía Gisela. El niño, ¿no es cierto?, es el que tiene mayores posibilidades de cambiar esta realidad. Y es muy duro, si no hay una decisión política, ¿me entiende? Y si no tenemos un proyecto serio para trabajar con las escuelas, se complica la situación. Quería hacer ese aporte porque me interesa este tema y como vuelvo a reiterarle, ¿no? Hace 4 años que venimos ya con un proyecto aprobado a nivel nación, no nos alcanza más los fondos para poder seguir invirtiendo. Trabajar con las escuelas, tenemos todo eso proyectado. Y sí, insisto, ¿no? La decisión política es la que mueve y tiende a cambiar toda esta realidad. Y si no la tenemos, vamos a seguir renegando nomás un rato más. Eso quería cortar, Sergio. No escucho, Sergio. Hola, no escucho, Sergio. Perdón. Empezaron las clases y atrás de mi casa hay un jardín de infantes que ponen música muy fuerte y bueno, silencié. Sí, Esteban, creo que la decisión política y la continuidad es el desafío más grande que todos los territorios enfrentamos. Hay una última pregunta aquí de Castro Barros, no sé si la lee Gisela, me parece muy, muy interesante, sobre qué paso inicial de recolección recomendás para un departamento de no más de 10.000 habitantes repartido en 10 pueblos, calculo 1.000 cada uno, ¿no? Es una muy interesante pregunta. Mira, o sea, serían comunidades chiquitas que se juntan para
para formar un consorcio de GIRSO, digamos. Si lo analizo bien. Y nada, primero, bueno, calculo que ya habrán armado una mesa de trabajo con referentes de cada localidad. Esa mesa de trabajo tiene que, lo más difícil, elegir un lugar en donde se acopien los residuos recuperables que se recolecten, primero, porque después, primero se arman todos los sistemas de clasificación en origen, ponemos puntos limpios, bla, 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 y después cuando piensan, che, ¿y dónde llevamos todo este material? Ah, no, en mi casa no, en mi patio no me vengas a traer toda esa mugre, porque no, porque... Entonces, primero nos sentamos, elegimos un lugar, armamos un depósito donde vayan esos residuos que se recolecten, si tienen posibilidad de construir, no sé si tienen algún financiamiento o algo para construir una planta de recupero, para tener una cinta de clasificación y demás, bueno, en qué lugar va a estar, tiene que ser un lugar que les sirva a todos, por una cuestión de traslados, y después una vez que se identifique ese espacio donde se acopie todo ese material que se recolecte, bueno, es trabajar en el interno de cada localidad con la separación en origen, que como veo que son localidades muy chiquitas, yo creo que sería conveniente colocar 1 o 2 puntos limpios en cada localidad, con recipientes para que se recolecten residuos recuperables por un lado y no recuperables, o establecer corrientes, no sé, cartón, plásticos y metales por el otro, y que la gente pueda llevar al lugar los materiales y que después la comuna se encargue de recolectarlo y de llevarlo a ese sitio de acondicionamiento y recuperación de materiales. Me parece que esos son los pasos a seguir. Armar el equipo técnico, elegir un lugar donde se conforme la planta de tratamiento o el lugar de acopio, y después colocar los puntos limpios en las localidades para poder hacer la clasificación. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Ya vamos redondeando porque estamos sobre la 1h30 de este webinar y ha sido muy rico y muy intenso. A los que se animan a prender su cámara, les pido que por favor lo hagan, así tomamos una foto, porque bueno, si bien nos sirve para seguir promocionando nuestro trabajo, la participación de todos ustedes. Yo tengo mi cámara rota, Sergio, así que debo la foto. Estás excusado, Esteban, no hay problema. Bueno, yo quería agradecer por la escucha atenta que tuve, y quiero quedar a disposición. Bueno, les dejo ahora, si quieren, acá por el chat mi correo, para que si tienen alguna duda o quieren contactarme lo puedan hacer. Y bueno, ojalá que estos encuentros sirvan y que más allá de todo lo charlado siempre quede encendido o se acreciente siempre esas ganas de trabajar con la gestión ambiental y con mejorar las políticas ambientales de cada una de nuestras localidades. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y ojalá que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias, Gisela, otra vez, y muchas gracias a todos por la participación, y bueno, los esperamos en el próximo, que es de aquí a 3 semanas. Y bueno, seguimos en contacto. Buen fin de semana. Saludos a todos. Gracias. Buen fin de semana para todos. Gracias, re interesante la charla. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.